Un saludo para todos nuestros hermanos. Dios bendiga a todos los oyentes, amigos, familias que en este momento disponen su tiempo y se reúnen por sus casas en cada sector para compartir juntos estas lecciones de este libro Fundamentos de la Fe Cristiana. Recuerden que es un libro, un material que pertenece a nuestra editora Árbol de la Vida. Ya estamos en la lección número 23. Queremos ofrecer disculpas. La semana pasada no pudimos hacer la grabación correspondiente a la lección. Oren por nosotros. Esto tiene resistencia, oposición, pero acá estamos prosiguiendo hacia la meta. El tema de esta lección es el servicio a Dios. Queremos animar a nuestros hermanos, a los oyentes, a que puedan asirse de papel y lápiz, una libreta de anotaciones. Es importante tomar apunte, ¿verdad?, para los versículos base y también para los asuntos que ustedes consideren resaltantes o importantes en el momento que estamos nosotros compartiendo. Y asimismo también importante copiar las preguntas para que al final de la reunión, oír el mensaje, te puedan dar respuesta y estas les sirvan para compartir allí entre ustedes en el profetizar. Queremos que los hermanos tengan presente que más allá de mensajes son lecciones, fundamentos para su fe, que le permitirán tener los recursos suficientes para que ustedes puedan presentar defensa a aquel que en cualquier momento demande razón de su fe. Por eso animamos a los hermanos, papel y lápiz, para que copien las preguntas y vayan contestándolas en el desarrollo del compartir. Entonces, lectura bíblica. Efesios capítulo 2, versículo 10, Hechos capítulo 20, versículo 35, Romanos 6, 22, Primera de Corintios 6, 20, Éxodo 21, 5, Romanos 12, 1, Efesios capítulo 4, desde el versículo 13 al 16, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Sí, hermano, han podido entonces asirse de papel y lápiz. Amén. Por acá vamos a orar y a darles un poco más de tiempo en buscar la libreta de anotaciones. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por llamarnos una vez más. Gracias por el deseo que tienes siempre de hablarnos. Tu objetivo es que tu palabra llegue y alcance a nosotros corazones y podamos vivirla, practicarla, Señor, y asimismo podamos impartirla a todo aquel que necesite. Señor, nosotros somos tu iglesia, somos la columna y baluarte de la verdad. Tú eres nuestra única verdad. Nosotros te alabamos por habernos alcanzado cuando estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Usted nos dio vida. Juntamente con su Hijo, por gracia hemos sido salvos. Esto no es de nosotros, pues es un don que procede de ti. Por favor, entonces envía bendición y vida eterna a cada reunión, a cada grupo familiar de cuidado mutuo y de multiplicación, a cada familia. Restaura con tu palabra, renueva ese deseo en nuestro corazón de servirte y de seguir en pos de ti. Señor Jesús, toma el control de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén en este país y fuera de él. Dícenos a todos, Señor, te necesitamos. Todo esto para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, amados hermanos, queridos y apreciados oyentes, las preguntas son las siguientes para que usted las vaya contestando o respondiendo en el desarrollo de el compartir. Primera pregunta: ¿entendió el proyecto de Dios para usted? Número 2, ¿aprendió sobre la verdadera felicidad? Número 3, ¿cómo afecta su vida
el saber que fue comprado por Dios. Número 4, cómo está el fuego en su ser interior para servir. Número 5, cómo está su servicio en relación a su crecimiento de vida. Número 6, ¿existe requisitos para servir? ¿Puede mencionar algunos o alguno? Pregunta número 7, ¿quién cree usted que puede ser útil al Señor? Amén. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Son preguntas sencillas, prácticas. La mayoría de estas son preguntas reflexivas, es decir, de reflexión. Sin embargo, bueno, creemos que en la medida que vayamos compartiendo, usted recibirá luz y podrá responder estas preguntas para que queden allí como recurso, como depósito. Alabado sea el Señor. El servicio entonces a Dios, parte 1. Vamos a revisar algunos asuntos como los que son diseñados para servir. Número 2, el secreto para tener una vida feliz. Número 3, redimidos para servir. El deseo interior para servir. La vida divina es una vida para servir. Las características de la vida divina son para el servicio. Y por último, ser útil a Dios no depende de nuestras habilidades. Diseñados para servir, este es el punto número 1. En la lección número 23 del tomo pasado, del tomo 1, vimos que nuestra vida cristiana tiene dos aspectos, a saber, vida y servicio. Asimismo, vimos que nuestro servicio debe ser coordinado y edificado como un cuerpo para cumplir el propósito de Dios. En esta lección veremos que fuimos creados y diseñados para servir a Dios. Alabado sea el Señor. Dios diseñó y creó al hombre para que lo sirva. En el huerto del Edén, conforme al diseño divino, al hombre le fue encargado cultivar y guardar el huerto. Usted fue diseñado para servir a Dios y no solo para consumir recursos como comer, beber, respirar o simplemente ocupar un espacio. No, Dios lo creó para que su vida haga la diferencia y sea una bendición para otras personas. ¿Qué tal si usted repite estas palabras para su hermano? Diga: usted fue creado para que su vida haga la diferencia y sea una bendición para otras personas. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, es decir, somos la obra maestra de Dios. De todo lo que Dios creó, nosotros, los seres humanos, somos la parte especial de esta creación, es decir, somos su obra maestra. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Como nuevas criaturas, nosotros fuimos hechos para buenas obras, es decir, para servir a Dios. ¿Cuál es la buena obra? Servir a Dios, sirviendo a las personas. Usted y yo fuimos puestos en esta tierra con una misión especial: servir a Dios, sirviendo a las personas. Podemos decir entonces que si no servimos a Dios y a nuestro prójimo, nuestra vida será solo vanidad. Es como si estuviésemos corriendo detrás del viento. Cuando Dios nos creó y nos dio habilidades específicas, es decir, nos dotó de habilidades, no fue para que luego hiciésemos alarde de las habilidades o de las capacidades que tenemos. No, fue para que le sirvamos de acuerdo a su propósito y diseño. El secreto para tener una vida feliz. Recuerden, queridos hermanos oyentes, que usted fue diseñado y creado para servir a Dios, sirviendo a las personas. La felicidad no está en lo que alcanzamos, sino en cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida.
es entregarnos a las personas para suministrarles Cristo, para impartirles Cristo, para dispensarles Cristo. Recuerden que la mayor satisfacción o la satisfacción del Señor Jesús mientras que estuvo entre los hombres fue hacer la voluntad de aquel que le envió. Aún él ponía a un lado sus derechos que como ser humano tenía legítimos. Por otro lado, él escogió sacrificarse en razón de las personas, de los hombres. Él cuando visitaba las aldeas, él se conmovía al ver las multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor, y pidió a sus discípulos que rogaran al Señor para que enviase obreros. El Señor Jesús entonces estaba siempre dispuesto a darse a las personas. Dicen que en cierta oportunidad la reunión de algunos filósofos fue para discutir sobre el camino para alcanzar la felicidad. En primer momento fue dicho que la felicidad se alcanza cuando el hombre logra obtener lo que soñó, es decir, por medio de las realizaciones y conquistas personales. Sin embargo, estos mismos filósofos, después de considerar un poco más al respecto, se dieron cuenta de que algo no estaba correcto, pues tan pronto el hombre alcanza ese tipo de felicidad, ésta se desvanece y surge así la necesidad de obtener otra conquista para mantenerse feliz. Queridos oyentes, es el retrato de la vida humana. El hombre corre buscando algo, cuando lo alcanza no lo satisface. Esto es vanidad. Entonces, estos mismos filósofos consideraron la siguiente posibilidad y dijeron: ¿no estará la felicidad en otra dirección? Y si en vez de buscarla mediante conquista, vamos en el camino inverso, es decir, ¿por qué no tomamos el camino inverso a lo que queremos establecer? Es decir, en vez de querer recibir, pretendiendo nosotros ser felices, ¿por qué no damos? Fue así como comprobaron que las personas que hacen buenas acciones y ayudan al prójimo son más felices. En conclusión, los filósofos solo confirmaron la orientación bíblica para alcanzar la verdadera felicidad, el amor. Amar no es recibir, sino dar. Salmo capítulo 41, versículos 1 y 3 dice que el que se acuerda del pobre recibirá recompensa del Señor, y el Señor no le permitirá caer o entregarlo en manos de sus enemigos. Si estamos todo el tiempo preocupados solo por recibir, jamás alcanzaremos la verdadera felicidad. El apóstol Pablo, recordando las palabras del Señor Jesús, dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Por tanto, si nos quedamos esperando algo para ser felices, estamos en la dirección opuesta a la verdadera felicidad diseñada por nuestro Creador. El hombre va en pos de asuntos, cursos superiores, posgrados, un buen empleo, una buena condición económica, un buen matrimonio, hijos, entretenimiento, amistades. Esa es la vida humana, una continua búsqueda por la pseudo felicidad. Todas estas conquistas generan una sensación efímera de la realización, porque cuando se alcanza, pronto desaparece. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11 dice de la siguiente manera: no negué a mis ojos ninguna cosa que no desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena.
Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero cuando nos disponemos a predicar el Evangelio y de cuidar de las personas y sacrificarnos por ellas, encontramos la verdadera felicidad. ¿Quién es el mayor dador del universo? Dios es el mayor dador del universo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si queremos entonces ser felices como Él, como el mayor dador del universo, que es Dios, debemos darnos más. ¿Qué tal si nos damos más para el Señor, cuidando de las personas, haciendo de nuestra vida un sacrificio vivo? Dese en favor de aquellos que merecen o que necesitan de cuidar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, el verso 15, dijo estas palabras: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tercer punto: redimido para servir. Pese a haber sido diseñados y creados por Dios para servirlo, entienda bien, querido hermano, solo alcanzaremos la verdadera felicidad cuando sirvamos sirviendo a las personas. No obstante, por causa de la caída del hombre, fuimos corrompidos y comenzamos a vivir lejos de este propósito, es decir, lejos de servir a Dios, sirviendo a las personas. Entonces el Señor realizó una obra de redención. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para volver a servir al Dios vivo y verdadero. Uno de los propósitos de la redención es hacernos siervos de Dios conforme al diseño inicial. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice que fuimos liberados del pecado y transformados en siervos de Dios. Este versículo nos muestra que cuando fuimos salvos nos convertimos en siervos de Dios. Además, 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo. Comprar es adquirir el derecho de propiedad, es decir, Dios, Él tiene la base para demandar que nos entreguemos a Él para ser suyo. Por tanto, la base es la compra de Dios. Él nos compró con la preciosa sangre derramada por su amado Hijo en la cruz. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué gran precio! Dios usó esa preciosa sangre como precio para comprarnos, para que le pertenezcamos. Ahora nuestro diseñador, nuestro redentor y dueño nos quiere usar. Alabado sea el Señor. Un mayordomo debe ser fiel para con Dios, pero también prudente para con los hombres. Un mayordomo fiel es consciente de la responsabilidad que le fue entregada y siempre espera la venida de su amo para el ajuste de cuentas. Mientras que el siervo malo
siempre está pensando o cree que su Señor tardará en venir y no actúa con la seriedad y responsabilidad necesaria. Pero alguien que ama a su Señor es fiel a la incumbencia que recibió y ama a su Señor. Actúa como si su Señor fuese a volver en las próximas horas. Amén. Siguiente punto, el deseo interior de servir. Amén. Por un lado, Dios es nuestro dueño. Esto es cierto, con todo derecho sobre nosotros. Pero por otro, los que fueron salvos desean servirlo, no porque fueron animados u obligados por otros a hacerlo, sino porque brota un deseo de nuestro ser interior. Mientras más un cristiano recibe gracia y es guiado por el Señor, más placer tiene al servirlo. La motivación es el amor por Él. Ese amor nos constriñe y nos mueve a servirlo. Éxodo capítulo 21, verso 5, habla de un esclavo que pudo decir: yo amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos, no saldré libre. Eso describe a un esclavo en el Antiguo Testamento que debido al amor por su amo no quería salir libre ni siquiera al finalizar los días de su esclavitud. Por el contrario, prefirió seguir siendo esclavo para servir a su amo. Eso prefigura el creyente del Nuevo Testamento, que de la misma manera debe amar a su Señor y servirlo. El amor de Dios nos conmueve a amarlo y a servirlo. Esa es nuestra motivación. El apóstol Pablo incluso nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro servicio racional, es decir, es un servicio consciente, no bajo control ni manipulación, sino más bien inspirados, motivados, constreñidos por el amor de Cristo. Esto lo dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, que el amor de Cristo lo constreñía hasta tal punto que él no tenía escape, sino el de rendirse al Señor, morir y vivir para aquel que había muerto y que había resucitado por él. Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol nos ruega por las misericordias de Dios que provienen de su amor a que le sirvamos, es decir, a que sirvamos a Dios. Siguiente punto, la vida divina es una vida de servir. Cuando nosotros profundizamos nuestra comunión con el Señor y permitimos que su vida se infunda en nosotros, tenemos el deseo de servirlo. En nosotros existe algo inexplicable como parte del diseño original de Dios que nos incita, es decir, nos motiva a predicar el Evangelio, a ayudar a los hermanos y a servir en la iglesia. Si no servimos, nos sentimos inquietos y no tenemos mucho placer o gusto. Es como si nos faltase algo, pero si servimos al Señor, nos sentimos descansados, en paz, alegres y satisfechos. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que la vida que está en nuestro interior es una vida para servir. La vida cristiana es una vida de ministración, es decir, de servicio a Dios. Oremos al Señor, hermano, para que Él nos dé esa luz y esa revelación. Se trata de una revelación grande e importante en el Nuevo Testamento. Pocas personas, pocos creyentes han visto que servir a Dios es servir a las personas. Debemos ganar esta luz, debemos ganar esta revelación. Muchos aseguran estar sirviendo a Dios, pero están encerrados en sí mismos, en un servicio abstracto, no tienen empatía, no hay relación con el prójimo, no hay amor, no hay pasión hacia las personas,
no hay entrega, no hay sacrificio hacia los hermanos. El día que nosotros fuimos salvos, la vida de Cristo entró en nosotros. Si permitimos que nuestra vida natural entonces sea quebrantada, la vida divina que está en nosotros tendrá la oportunidad de crecer. Ese crecimiento de vida es nuestra función, es decir, es nuestro servicio. Queremos decir que todas las funciones que tenemos como creyentes surgen, nacen o se originan de la vida interior. Cuando la vida crece, las funciones aparecen. Eso sucede con todo tipo de vida. A medida que todos los seres vivos crecen, sus funciones y habilidades se manifiestan. Y cuando ésta alcanza la vida adulta, sus funciones son plenamente manifestadas. Nosotros podemos servir sin crecimiento de vida, pero no puede ser alguien crecido en vida y no servir. Amén. Podemos servir incluso sin tener el crecimiento de vida, pero no es posible que alguien que haya crecido en la vida divina no sirva, no sea útil para el Señor y para las personas. Amén. Siguiente punto. Las características de la vida divina son para el servicio. Amén. Las características de la vida divina son para el servicio. Todas las características inherentes de la vida divina son para el servicio. A saber, el amor, la luz, la bondad son para el servicio. Por eso una vida que no es santa, que no brilla, una vida que no es justa, que no es espiritual, no puede servir a Dios. Por mucho esfuerzo, por mucho que queramos, una vida que carece de justicia, que carece de santidad, de brillo, de espiritualidad, no puede servir a Dios. Por tanto, queridos hermanos, las características no son el objetivo, son solo el medio para alcanzar el único objetivo. ¿Cuál es el único objetivo? El servicio a Dios. La vida divina que el Señor Jesús exhibió, descrita en sus evangelios, era una vida santa, brillante, buena, espiritual, celestial, fuerte y victoriosa. El Señor Jesús servía a las personas, las impresionaba con su sencillez, con su dulzura. Él amaba profundamente a los hombres y lo demostró por completo entregándose en una cruz a favor de todos los hombres sin excepción alguna. Amén. Alabado sea el Señor. Por último, amados hermanos, ser útil a Dios no depende de nuestras habilidades. ¿Cree usted que son solo los sabios o los más útiles o los más inteligentes, los más elocuentes, los perspicaces, los que pueden servir a Dios? Si somos útiles o no para el Señor no depende de nuestras habilidades, depende exclusivamente si la vida divina tiene o no la oportunidad de crecer en nosotros. No piense jamás que su servicio a Dios fue accidental. El uso que Dios hace de nosotros está totalmente basado en su plan predeterminado. Amén, queridos hermanos, alabado sea el Señor. Fuimos llamados para servir a Dios. Dios nos diseñó, nos creó para que le sirvamos a Él, sirviendo a las personas. Esto nos proporcionará felicidad plena, satisfacción completa. Estemos cada vez más dispuestos a darnos al Señor, dándonos a las personas. Dios nos puso en la vida de la iglesia para que sirvamos a los hermanos, para que siempre estemos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, nuestros bienes, pero todo esto debe resultar del crecimiento de la vida divina. Nada es fabricado. La vida divina tiene el poder
de llevarnos a servir al Señor, de servir a las personas en cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Dios ha depositado una vida de servicio. Las características, las virtudes de esta vida están hoy en nuestro espíritu y desean ser expresadas, manifestadas, a fin de que Dios reciba toda la honra, toda la gloria, porque hoy en el mundo hay enemistad, hay competencia, hay rivalidad, pero nosotros, como aquellos que son la luz del mundo, servimos a las personas sin esperar nada a cambio, solo que sus vidas sean consagradas al Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, Dios bendiga a los oyentes. Jesucristo es el Señor.